muy competentes en monocromático y sobre todo se acabó el 110 en Shark en Perú. Todos los equipos desde el 2015 son 220, o sea, ya no vamos a tener ese inconveniente que teníamos antes, ¿verdad? Como habrán podido observar algunos distribuidores, el precio de los consumibles ha bajado. No hemos comprometido, hemos tenido relaciones, conversaciones y hemos llegado, como dijo Laura, a unos protocolos de actuación con la fábrica. No va a haber desabastecimiento y sobre todo les puedo decir, la línea de precio va a ser estable todo el año. O sea, nos comprometemos a que los precios van a ser estables en dólares todos los años, tanto en insumos, en repuestos, como en equipos. En equipos incluso habrá promociones específicas para los distribuidores que quieran tener una relación estable con nosotros. Queremos hacer unas alianzas, tener unos partners sólidos con todo el apoyo de la marca, que por eso está aquí. Vamos a formar a sus técnicos, les vamos a dar apoyo publicitario, apoyo de marketing. Queremos realmente establecer muy buenas relaciones con ustedes, que ustedes se sientan a gusto con nosotros y que podamos trabajar muy bien. Respecto a otras líneas que hemos metido, en Destructora hemos metido una nueva línea, EVA, en fabricación alemana. Son cuchillas de acero de metal. Quiero que pasen esto para que vean la calidad. Sujeta. A usted, señorita, no porque usted. Esto. O sea, esto es acero alemán. Estas máquinas tienen una vida promedio de 7-8 años. No necesitan mantenimiento, su mantenimiento es unas gotitas de aceite y ya está, ¿no? Están disponibles tanto para la venta como para el alquiler. Tiene cada vez un mercado que tiene más llegada. El Estado compra muchísimas destructoras, todas las embajadas, las empresas. Hoy en día todo el mundo quiere destruir sus documentos. Y no solamente destruyen documentos, destruyen CDs, tarjetas de crédito, discos, incluso hasta CPU, discos duros, ¿no? Entonces, hemos confiado mucho en estos alemanes, sabemos que es muy buena esta línea, son equipos muy sólidos. Hay varias marcas alemanas en el mercado peruano, también buenos equipos, pero EVA es el líder mundial en lo que son máquinas de destrucción de documentos. Los cuerpos son de madera, no son de plástico como en otras marcas, lo que nos asegura la durabilidad del equipo. En audiovisual seguimos contando, somos líderes absolutos en pantalla interactiva. Este último año hemos colocado 300 unidades en Perú. Ejemplos sencillos: 40 pantallas, la Autoridad Nacional del Agua 18 pantallas, Universidad Nacional San Marcos 20 pantallas, y a final de año sacó Shark la nueva línea. Cambió los modelos, el 703B y el 603B. Ahí los tienen, equipos 24×7, su durabilidad, su duración es increíble, ¿ok? No necesitan mantenimiento y tienen una vida útil de 80.000 horas continuas o 9 años, ¿no? Es una apuesta también muy fuerte de Shark. Con Shark, con la división de Aquos de televisión, hemos llegado también a un acuerdo. Entonces vamos a comercializar en Perú toda la línea de televisiones Aquos desde 60 pulgadas hacia arriba, 60, 70, 80, 90, creo que llegan hasta 110. Shark es el mayor fabricante del mundo de televisiones y de casi toda la electrónica. Todos los teléfonos, todas estas pantallas que ven son Shark, ¿ok? Le fabricamos las impresoras A4 a HP. Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo y lamentablemente creo que hasta ahora en Perú no hemos podido aprovechar todo el apoyo que ellos nos quieren dar y que espero que este año podamos coger y que todos crezcamos, ¿no? Hay otra línea nueva que hemos metido que es Canon, formato ancho.
Ya no vamos a depender de Datacom para comercializar esos equipos. Hemos llegado a un acuerdo con Canon en Panamá, entonces toda la línea de formato ancho de Canon la podemos comercializar. Me he enfocado mucho en 3 modelos que creo que son los modelos que más se venden, que es el IPS 605, un plotter A1, ¿ok? El 750, el plotter de inicio en acero 36 pulgadas y el multifuncional. Está feo que se digan precios, pero en multifuncional el HP, el 2500 está en $10.500, venta usuario final, el Canon está en 8300. ¿Ok? Canon también está apostando muy fuerte por el formato ancho. Tenemos también una línea en escáner con cluster que hasta ahora creo que no la hemos visto demasiado ni desde Retrodata ni desde ustedes, con escáner muy bueno en formato A3, unos costos muy económicos y una duración increíble. Seguimos manteniendo la línea Sharp en proyectores. Comunicarle que Sharp ya desde este año no está fabricando nada en proyectores, entonces vamos a terminar de comercializar el stock que nos queda y hemos firmado un acuerdo con BenQ. Por lo tanto, somos distribuidores autorizados de BenQ. No dependemos ni de Dertron, ni de Máxima, ni de nada. Nosotros, el stock que vamos a tener disponible, lo traemos desde Miami o desde China, es decir, desde sus propias marcas, ¿no? Y para terminar, y no menos, bueno, penúltimo, no para terminar, disculpen, no menos importante, Riso. Riso es una marca de duplicadoras que creo que es el líder mundial en lo que son duplicadoras, y vamos a comercializar los modelos que ustedes ya conocen, el KZ30, el 231, y este año tenemos aquí en Perú la duplicadora más rápida del mundo. Como ven, la SE 9480, 180 páginas por minuto. No hay ninguna duplicadora en el mundo que alcance esto. Por unas cuestiones técnicas íbamos a haber demostrado la impresora en tinta con color para de Riso, que es una novedad. En Perú ya hay 3 equipos funcionando en la empresa Polisistema, 150, 180 páginas por minuto, impresión en tinta. Es una prensa digital, pero en tinta, con resultados muy buenos. Les puedo decir que actualmente esos equipos en Polisistema están imprimiendo un promedio de 500, 600 mil impresiones mensuales y sin ningún problema. La nueva línea que empezamos a comercializar el año pasado, Digital Time y Video World. Estos son tótems que pueden ser interactivos y tal, creo que todos lo hemos visto en centros comerciales, por todos los lados, ¿no? Los tenemos en este modelo, o lo que son las pantallas Video World. En Video World hemos tenido muy buenas experiencias. Lamentablemente el ingeniero Javier Chumbes no nos puede acompañar, que es nuestro jefe de gestión de soporte. Podemos darles el soporte a nivel nacional de todo lo que es Video World. Desde nuestros servidores controlamos todas las pantallas. Es un negocio súper interesante, muchísima rentabilidad, y lo podemos hacer con las televisiones Sharp, ¿ok? Los mayores sistemas de Video World del mundo utilizan Sharp por su calidad. Es un negocio que los que estén interesados podemos conversarlo luego más adelante, porque lo único que nos tienen que decir: hay esta oportunidad de negocio, y nosotros ya nos encargamos de todo. En Cofopri hay, en el Club Regata Lima, no sé, en muchísimos sitios estamos poniendo Video World, ¿ok? Estamos también muy interesados en este tema. Y ahora sí, para terminar, la estrella y la reina de la fiesta, la prensa digital Polaris, la mejor prensa digital del mundo. Cuando hablo de la mejor prensa digital del mundo es porque tiene características que nadie tiene. Imprimimos a sangre, no hay ninguna, por favor, no hay ninguna prensa digital que nos haga esto. ¿Pueden pasarlo?
impresión a sangre, con certificaciones BLI. Creo que no tenemos que envidiarle a marcas como Canon, como Xerox, como Konica Minolta, nada. El equipo cuenta con un EFI, un PIERI, un acuerdo especial entre Sharp y EFI para que los controladores sean específicos para nuestro equipo. ¿Qué nos hace eso? Que podamos controlar el EFI desde el command web. No necesitamos ningún adicional, ningún computador, PC, laptop para manejarlo. La prensa es sólida, es metálica, no sé si han tenido la oportunidad de verla por dentro. La estabilidad de color es impresionante. En cuanto al registro, es perfecto prácticamente, y como les puedo decir, ya hay varios equipos puestos en el mercado. El lanzamiento lo hicimos en septiembre del año 2014 en Grafinca, con unos resultados buenísimos. Los equipos que están ya trabajando en Perú no nos dan ningún problema. Mi compañera Laura Horna está extrañada, dice, ¿qué vendes que no gana mis servicios técnicos? Y de verdad, algo impresionante. Aquí lo mismo, nosotros queremos capacitarlos, queremos certificarlos, queremos dar cursos para que ustedes puedan vender prensas digitales. Somos un 30% más económicos que el resto de las marcas. Entonces, tenemos todos los alicientes para llenar el mercado de prensas digitales. Tenemos el orgullo de ser el país que vendió la primera prensa digital en Latinoamérica. ¿Ok? Algo muy importante. Me gustaría que fuesen pasando estas impresiones. Ahí tienen más, pueden llevarlas para mostrarlas a sus clientes. Y este equipo tiene distintas configuraciones. En Perú hemos optado por 3 configuraciones. El cuerpo principal del equipo con el controlador BIERI, EFI, ¿ok? Muy aparte, el equipo lleva un controlador interno para imprimir. Pero nosotros recomendamos que esté BIERI y por eso hemos puesto un precio buenísimo. Adicionarle que tiene certificación Pantone, como todos nuestros equipos, desde 30 páginas hacia adelante, y que trabajamos con PostScript original. No utilizamos emulaciones como Biocela, controladores de Diablo, o como Konica Minolta, o como otras marcas que utilizan PostScript emulado, con lo que no pueden obtener los resultados de calidad hacia el usuario final. ¿Ok? La primera configuración, como les decía, es el cuerpo principal del equipo y el controlador EFI, donde por las bandejas puedo pasar hasta 120 gramos y por el bypass hasta 300, haciendo el formato plus o extra largo, de 1.20 de largo. La segunda configuración, cuerpo principal del equipo y bandeja de gran capacidad. Y controlador fiel, que me permite pasar por estas bandejas papeles de hasta 300 gramos. El sistema de pase es exactamente igual que una imprenta, succión de aire. ¿Ok? Hay una serie de ventiladores que elevan los papeles y hacen que el paso del papel sea totalmente lineal. Prácticamente el papel no rota con nada. ¿Ok? La capacidad de la bandeja es aproximadamente 6.000 hojas. Y la tercera configuración, donde tenemos el equipo, cuerpo principal, bandeja de gran capacidad, el doblador o tríptico, que nos permite hacer hasta 6 tipos de dobleces. Por ejemplo, si estoy imprimiendo cartas, me las puedo entregar así, solamente para que las meta en el sobre. Y el finisher. El finisher es un engrapador que me permite hacer cuadernillos de hasta 80 hojas como el que le he pasado. Ya sale totalmente refilado, gracias al rímel y grapado. Podemos grapar
cuadernillo, el logo, etcétera. Esas son las tres configuraciones que están disponibles en Perú de entrega inmediata. No sé cuántas máquinas se van a llevar hoy cada uno, pero tenemos como 20. ¿Ok? Y podríamos seguir añadiendo. Si pusiéramos el equipo completo, pues tiene como, no sé, llega hasta metros. O sea, se le puede poner insertadores, encuadernadores, carretillas para el papel, no sé, todo. Yo creo que hasta viaja a Marte, no podría decirle. Bueno, pues eso en resumen es todas las variantes que hemos metido este año, todo siempre apoyado con un servicio técnico oficial. Contamos con todo lo que le he dicho, el servicio y el soporte técnico, y solamente decirle de nuevo muchísimas gracias por haber venido, los asesores, Laura, Luis, Omar, estamos aquí para atenderles y me gustaría que pudiéramos compartir ahora un coffee break. Muchísimas gracias.